Hola a todas y todos, el profe René los saluda. La clase de filosofía práctica sigue y el tema que ahora revisaremos es la esencia del acto moral. El problema central de filosofía práctica sobre el acto moral y sus problemas son lo bueno, lo malo, la intención, la libertad, las normas, los códigos, etc. Así que el carácter ético de la moral en filosofía práctica y la construcción de un argumento a favor o en contra debe tener claridad y ser coherente para que ayude a proponer de modo sólido el punto de vista que se emite sobre esto. En el terreno práctico, siempre se busca la valoración positiva o negativa en la toma de decisiones. Por ejemplo, no manifestar la congruencia entre lo que se dice y se hace. Un ejemplo podría ser: no entregué la tarea a tiempo, pero le digo al profesor que tuve problemas de conectividad y me da un tiempo adicional para agregar mi tarea. La praxis en el acto moral se orienta por las creencias, costumbres y valores, que socialmente son aceptadas y cambian de un lugar a otro. Dicho de otro modo, encontramos que las creencias son el conjunto de actitudes que reconocen algo como verdadero y sin pedir demostración alguna. Por ejemplo, las leyendas, los mitos, entre otros. Las costumbres son los hábitos o comportamientos de una persona o conjunto de personas en las que se usan ciertas convenciones o prácticas, mores. Por ejemplo, el saludo de buenos días, respetar las reglas de convivencia, etc. Los valores son las cualidades objetivas o subjetivas que permiten determinar de qué manera los valores son vistos en esa sociedad como virtudes aceptables que se estiman mejores unos que otros. Algunos ejemplos pueden ser el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la libertad, entre otros. El acto moral va a ser juzgable, es decir, se define a partir de lo que es aceptado como bueno o malo, pero no ambas. Con esto, socialmente siempre hay un criterio que obliga al ser humano a llevar a cabo esto y no lo otro. Un ejemplo: aun cuando me disguste, tengo que seguir las reglas sociales porque así lo marca el buen comportamiento. Razón por la cual el acto moral y el carácter social de la moral tiene una serie de elementos que disponen al ser humano para estimar si o no un acto califica de moral. En ese sentido, los elementos son, en palabras de Dewey, el ser humano debe saber lo que hace. Número 1. 2. Escoger libremente la acción X o Y. 3. El acto es la expresión de un carácter formado. Cabe decir que por carácter se entiende el conjunto de cualidades que diferencian o distinguen a una persona de otra de manera consciente. Y 4. El acto moral es voluntario. Cada elemento de estos permite en la valoración moral considerar que un acto tiene 3 tipos de calificativo: moral, amoral e inmoral. Para que un acto se estime como bueno o malo, se requieren de ciertos componentes. Los componentes son: sujeto moral, es el ser humano dotado de conciencia moral. Motivos, son las razones que tiene el ser humano para actuar de tal o cual manera. Conciencia, es la capacidad de saber lo que se hace y cuándo se hace. Decisión, es la manera de actuar al tomar una decisión en la cual ya no hay vuelta atrás. No se requieren de alternativas. Elección, es la capacidad que tiene el ser humano para seleccionar entre diferentes alternativas. Resultado, son las consecuencias del comportamiento ejecutado en el que no bastan las buenas intenciones. Circunstancias, son las condiciones que no pueden controlar con respecto al acto ejecutado. Para finalizar el tema, se requiere de definir 3 conceptos y precisar la función clave del acto moral. Moral.
Es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para juzgar lo bueno o malo de un comportamiento. Amoral. La persona que no cumple con el conjunto de costumbres y normas del buen comportamiento. Inmoral. La persona que, conociendo los principios del buen comportamiento, no los cumple y por tanto se puede decir que es un indecente. Así que el acto moral requiere de ciertos elementos para su ejecución, pero sobre todo, en filosofía práctica se enfatiza la importancia del análisis y las perspectivas de la toma de decisión en la vida cotidiana, pues constantemente se valora, positiva o negativamente, lo que ocurre en distintos escenarios, como el parque, la escuela, el internet, sobre una opinión, entre otros. Por lo que con conocimiento de causa se va formando un carácter estable en el sujeto.